¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conociendo a tu Candidato. Hoy día tenemos una edición especial, hoy día es martes, sin embargo, queremos dar oportunidad al señor Miguel Ángel Sixia de Renovación Popular de la región Piura, quien se está lanzando con el número 1. Queremos dar tribuna a todos los candidatos. Hay varios candidatos que nos están llamando, que quieren un espacio, y nosotros, con el mejor de los gustos, con el mejor de los agrados, estamos dando esta oportunidad para que ellos se den a conocer a su localidad, se den a conocer al país, quiénes son, a qué se dedican, cuál es su trayectoria y sobre todo qué propuestas tiene. Este Congreso 2021 es muy importante, el más importante diría yo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en corrientes ideológicas que están ingresando a nuestro país desde hace tiempo, entonces está calando negativamente. Queremos escoger a las mejores personas, queremos escoger a las personas que tienen principios sólidos y sobre todo que no son negociables y sobre todo que defiendan siempre a la familia, a los niños y a la vida, a la libertad religiosa también, por supuesto, la soberanía, en fin, hay muchos temas que tratar. Tenemos un espacio de 30 minutos, si bien es cierto no podremos abarcar todos los temas que quisiéramos, pero vamos a tocar los temas más importantes para que usted, querido amigo que nos está escuchando en este momento, conozca de quién es el señor Miguel Ángel Sixia, a quien les damos las buenas noches. Señor Miguel Ángel, adelante, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de llegar a todos los que nos están escuchando, a todos sus seguidores, y ya muy próximos al día de las elecciones. De la mejor manera, les saluda Miguel Ángel Sixia Vázquez. Yo soy católico, tengo mi esposa, tengo 3 hijos, tengo 3 nietos, y mi costumbre es defender a la familia, cultivar los valores. Siempre he manifestado, siempre he estado por la unión familiar, por el bienestar familiar, para que cada persona en la vida tenga un oficio, tenga algo con que recibir un dinero, una ganancia en el día a día, y eso a Miguel Ángel Sixia le da tranquilidad, porque el tener un ingreso de un dinero es llevar bienestar a la familia. Esa es una de mis preocupaciones. Me gusta ser justo, no me gusta la injusticia, y desde la posesión que me dé el elector de llegar, gracias a su voto, al Congreso, siempre seré pro vida, pro familia, procurando que desde la familia salgan los hijos con buenos valores, siendo ejemplo de honestidad, siendo ejemplo de preocupación por las familias que menos tienen, siendo ejemplo de preocupación por una niñez sana y de una juventud bien encaminada, para lograr con ellos una pacificación, un Estado peruano en que merece mucho más. Perú es muy rico en muchos recursos naturales, en toda una sapiencia, inteligencia, sabiduría y bendición de Dios. El Perú no merece estar por gobiernos corruptos, en falta de buenos hospitales, en falta de buenos colegios, en falta de las mejores carreteras, y aún en falta de mejorar nuestros programas sociales para las familias que menos tienen. Ok, muy bien. Nosotros quisiéramos saber, si bien es cierto, este programa se está transmitiendo desde el Movimiento Nacional Pro Familia para todas las redes a nivel del país, del interior también, seguramente en la localidad de la región Piura también va a estar saliendo este programa, y también para la comunidad evangélica en el portal de Pastores y Líderes. Hay muchísima gente que se está conectando, hay muchas personas que están haciendo réplica
amigos o colectivos afines que están haciendo la réplica de esta entrevista. Nosotros quisiéramos saber qué lo motivó a incursionar en la política, o de repente ya tiene usted una trayectoria, tiene algún paso previo, o qué le motivó a postular como congresista. Bueno, sí, tengo experiencia en lo que es gestión pública. He sido regidor en 2 periodos, del año 2003 al 2006, 2007, 2010. El regidor viene a ser un congresista local en un distrito, pero las funciones son las mismas del congresista a nivel nacional. O sea, la de legislar, la de fiscalizar y la de representar. Creo que de llegar al Congreso, gracias al voto del amigo elector, de quien nos escucha, mi labor va a ser mayormente en la representación. En la representación de ver y encaminar a las grandes minorías. ¿Por qué el pequeño agricultor tenemos que defenderlo? Aquella persona que se dedica a la pesca artesanal, que acá en nuestra región de Piura son muchos, tenemos que defenderlo. Hay tratos de injusticia, no se les deja formalizar, no se les deja que tengan una asociatividad y que sean futuros grandes exportadores. Eso mismo también pasa con los pequeños maricultores en nuestra provincia de Sechura. Y así tenemos a nuestros pequeños artesanos, a los artesanos que tienen una muy bonita trabajo, oficio, haciendo el filigrama, un trabajo de arte y de belleza, de cultura, de exportación en Catacaos, así como en Chulucanas, también el trabajo de la cerámica. Recordemos que la Encantada ha tenido bastantes años de bonanza, han logrado hacer ventas a nivel nacional y al extranjero. Hoy en día no se les da ese apoyo, pero esperemos en un gobierno de renovación popular hacer también el gran impulso de turismo en nuestra región de Piura. Tenemos las mejores playas y de nuestra sierra, ahí está mi ciudad, mi tierra natal, mi querido Canchaque, a donde puede desarrollarse un polo turístico en parte de la sierra y que hoy en día es muy visitado, que tiene su caída de agua en los peroles y que debe tener una mejor inversión. Yo me he comprometido con ellos, sea con inversión pública, sea con inversión privada, pero a lograr, a conseguir, se haga su telesférico. Eso va a dar, en Canchaque, se va a llegar a tener miles de visitantes, miles de turistas, y así promoveremos que las familias de Canchaque también tengan la oportunidad de dar hospedajes, de dar ventas en su quehacer del tejer a mano, de sus lindas jerras, de sus alforjas, y promoveremos también hacia Huancabamba el turismo, o hacia Ayabaca. ¿A quién falta ahí despertar? Y una buena inversión que se haga para no solo el extranjero llegue al Cusco, y lógicamente sí, muy visitado, Machu Picchu, pero este extranjero también debemos traerlo acá al norte, principalmente a nuestra región de Piura, a que venga y deje pues una inversión ofreciéndoles también nuestra rica gastronomía, ¿no? Muy bien. Ahora una consulta. Usted ha mencionado varias aristas, varios temas, vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero yo quisiera preguntarle desde usted, que es poblador de la región Piura, que conoce, que está caminando, conversando con las personas de una provincia, de otra, de una calle, de otra, ¿cuáles serían los principales problemas que está aquejando de manera, digamos, predominante en este momento en la región Piura? Yo sé que hay muchas dificultades, hay muchos temas que tratar, pero si yo le pediría 5 temas, los cuales usted podría mencionar, ¿cuál sería? Bueno, el principal problema que no debería existir, al ya vamos a cumplir el bicentenario
Y no puede ser que en ciudades como Talara, como Sullana, como Paita, encontremos pues la falta de agua, la agua vital de la vida, la agua del uso doméstico. Entonces debemos tener un programa que integre y ya tengamos, como lo ha ofrecido Rafael López Aliaga, de ser el presidente del Perú, poner el agua las 24 horas del día en los domicilios, que no merece que a la fecha haga falta el agua. Talara es una provincia, es una ciudad quien da mucho al Estado y el Estado le devuelve poco. Falta de agua, tienen un terreno por muchos años y no se hace el hospital. Hay muchas familias en Talara que viven por muchos años en Máncora y hasta hoy no logran su ansiado título. Así tenemos, al recorrer toda nuestra región de Piura, hemos encontrado muchísimos asentamientos humanos que ansían, que desean y que piden que de llegar al Congreso logremos pues sus ansiados títulos que les da un derecho de propiedad ahí en la vivienda que ellos están de poseedores, que ellos habitan con sus hijos. Eso es por años. Y creo que en un gobierno de renovación popular, siendo pro vida, pro familia, tendremos que ser justos con estas familias y de la mejor manera, en la manera más viable, desde el Congreso o desde la tramitación y representación en que tenemos que hacer con ellos en la calidad de congresista, que gracias al voto de los electores de la región de Piura nos den esa oportunidad, nos hemos comprometido pues a trabajar juntos con ellos y a lograr sus títulos de propiedad. Porque a través de este título de propiedad vienen las mejoras, viene la inversión del Estado, viene el agua y el alcantarillado, vienen las pistas. En un gobierno de renovación popular preocupado también por la salud, Rafael López Aliaga ha dicho que las postas médicas estarán abiertas las 24 horas del día, pero estas postas médicas deben ser con la mejor infraestructura, con el buen médico, con el kit anti-COVID, si es posible con oxígeno y con medicinas. Muy bien, está bastante interesante, bastante claro lo que acaba de decir. Es una pena que estamos ya en 2021 y existen muchos compatriotas nuestros que hasta el día de hoy no tienen agua y eso es bien vital, elemental. Es una pena y esto se replica a nivel nacional. En el interior del país siempre se percibe una especie de abandono de parte de los gobiernos y que no están a la altura de las ciudades o las capitales, ¿no? O de Lima inclusive. Pues bien, adentrándonos en el tema de la familia, usted sabe que la familia está siendo vapuleada, está siendo mediada, está siendo afectada por corrientes extranjeras, ¿no? Las corrientes de la ideología de género, están dando otros conceptos, están tratando de deconstruir a la familia. ¿Usted qué nos puede decir respecto de la familia? ¿Qué es la familia para usted? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y si tiene alguna iniciativa legislativa para fortalecerla. Bueno, la familia, usted sabe que es la base de la sociedad. Somos defensores de la familia, ¿no? Yo distingo al partido Renovación Popular, partido en el cual somos social cristianos, teniendo como imagen a nuestro Señor, a Cristo. Tenemos que ser creyentes, tenemos que tener nuestra fe, porque es el Todopoderoso quien ha creado al mundo y lo ha hecho de la manera que se debe seguir conservando las familias y las sociedades en el mundo. Es el hombre, es la mujer, es el hijo y la familia también la integramos con el abuelo. Yo soy abuelo y en momentos más felices de mi vida
y el ser más querido, y discúlpenme, los amigos que nos están escuchando, yo quiero a todos, pero al nieto sale un cariño tan especial del alma. Al hijo se le quiere muchísimo, a la esposa se le ama, se le quiere, a Dios se le adora. Entonces debemos ser respetuosos con nuestro Creador conforme nos ha creado. No, pues nos pongamos en tareas difíciles que no son venidas con la bendición de Dios. Esas uniones, esas prácticas que no son divinas, debemos desterrarlas. En el Perú todavía queda mucha cultura, mucha fe, somos creyentes y siempre dejémonos llevar por la bendición de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por el amor a Dios, nuestro Creador. ¿Usted qué opina de que el presidente actual, el presidente Sagasti, y los anteriores, los últimos, están aplicando como política pública el enfoque de género? ¿Qué lectura tiene usted? ¿Qué análisis? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso es algo que están en una mala práctica, ¿no? En una mala práctica. Quieren convertir al Perú en una sociedad que no es la que merece, porque es la que tenemos la mayoría de los peruanos. Por eso estos gobiernos quieren implantar degeneración de la familia, no debemos aceptarlo. Las elecciones están muy próximas. Cambiemos a estos gobiernos, acabemos con estos gobiernos que al ganar se van a quedar por años en el Perú, nos van a hacer mucho daño y especialmente en nuestros niños y en nuestra familia. Confiemos en alguien que Dios ha bendecido para el Perú, para que sea nuestro presidente. Confiemos en Rafael López Aliaga, un hombre tan humanitario, tan solidario y tan de fe, de escuchar su misa todos los días, de comulgar y de pregonar que la sociedad debe integrarse en hombre y en mujer, que no se debe desnaturalizar el fundamento y la base de la creación de Dios. Debemos conservar los valores y estos gobiernos que tratan de malograr las mentes de nuestros niños, Dios pondrá fin. Vendrá un gobierno de renovación popular para tener las mejores familias con buenos valores, con un futuro para los hijos y esperando de la mejor manera la ambición de que Perú sea una potencia mundial. Habrá oportunidades de trabajo y nuestra fe nunca debe decaer. Nosotros de Renovación Popular somos pro vida, pro familia. No nos gusta la injusticia. En mi vocación, déjeme contarles, déjeme decirles, el año 2017, en el fenómeno del Niño, en el desborde del río Piura, se perdieron más de 4,000 viviendas, casas. Estas familias las hicieron confiar que se empadronen, que les iban a devolver su casa. Se empadronaron, está el dinero en el presupuesto de la reconstrucción, han pasado 4 años y hasta hoy no les entregan su casa. Yo los he visitado, me he comprometido con estas familias que de ser congresista desde el día 28 de julio, en la representación que me den, gestionaré y haré lo más rápido posible que se les entreguen sus viviendas, que son unos
módulos básicos, que no son muy caros, pero que a través de ellos, estas familias vivirán mejor. Ese es mi compromiso y ese es verdaderamente la manera de acabar con una injusticia con estas familias que ya va perdurando en el tiempo, que son más de 4 años. Si nosotros, que somos pro familia, no hacemos justicia por ellos, ¿quién verá por ellos? Sí, realmente resulta bastante preocupante, por decirlo menos. Existe una indignación a nivel nacional. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos del norte, que han sido damnificados de hace muchos años, hasta el día de hoy no tienen esa promesa de esa vivienda o esa mejora que usted acaba de detallar? Y esperemos que el gobierno que suba o los congresistas tomen cartas en el asunto, porque realmente es mucha gente que está en situación de desamparo, en situación de abandono, y eso no es justo, definitivamente. Ahora, una consulta respecto al ámbito de la educación. ¿Cómo está la educación en este momento allá? ¿Los alumnos tienen tablets, no tienen tablets? Esa es una pregunta por un lado, la parte educativa. Y hablando de la currícula escolar, ¿qué opina usted de los famosos links pornográficos que el año pasado hubo todo un revuelo? Los padres de familia salieron a nivel nacional a quemar los libros, a manifestar su repudio porque les inducía a los alumnos menores de edad a páginas con contenido pornográfico no acordes a la edad. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, de ninguna manera vamos a aceptar esta publicidad, digamos, esta mala información todavía ilustrada en los libros, que son los libros más bien para que nuestros queridos alumnos aprendan, pero aprendan lo mejor, aprendan para la vida, aprendan la historia, aprendan la ciencia, aprendan el lenguaje, aprendan la geografía, pero no ves para enfermarlos, para poner en sus mentes algo que verdaderamente no lo quiero ni pronunciar, pero esto para bien de estos niños, para bien de la sociedad, para bien de nosotros, los que creemos en la familia y tenemos valores, salió la protesta de los padres de familia. Y así acabaremos. De llegar al gobierno, jamás habrá una edición de libros de esta naturaleza, de esta mala información, de esta pornografía, ¿no? Eso no lo vamos a permitir. Yo recuerdo que cuando he sido regidor, acabamos y sacamos una ordenanza de prohibición, inclusive en las salas donde uno podía entrar y tener una hora de internet, ¿no? Eso se prohibió. Y de esta manera, pues, de llegar al Congreso, jamás lo voy a permitir, ¿no? Pero en el sector educación, a donde también nos comprometemos a aprobar un mayor presupuesto desde el Congreso. Nuestra educación por años no es de la mejor en todo nuestro querido Perú. Tenemos unos malos informes en lo que es sobre la participación en memoria y aprendizaje. No rendimos de la mejor manera. Entonces, la educación, para bien de nuestro querido Perú, Rafael López Aliaga, presidente, él tiene los mejores colegios y colegios de calidad, de buena enseñanza y de tecnología. Entonces, esa experiencia hará pues que nuestros colegios públicos sean de la mejor manera y tomen la calidad de los colegios privados. No puede haber una diferencia para nuestros hijos de una educación privada superior para una educación pública bienvenida menos. Nuestra educación pública, ahí en la inversión del Estado, debe hacer lo mejor, porque los peruanos, nuestros hijos bien educados, acabaremos con la ignorancia y jamás seremos engañados. Sabremos sacar adelante a nuestro querido Perú, potenciaremos todas nuestras riquezas y surgiremos, como es el deseo de renovación popular y de Rafael López Aliaga, en hacer del Perú una potencia mundial. Pero de las tablets
que nos ofrecieron traer para los niños, para que el año 2020 no sea perdido, un año escolar, lamentablemente hasta hoy no llegan las tablets. Ya Rafael López Aliaga ha dicho de ser presidente, él va a hacer la compra directa al fabricante, no por intermediarios, no a través de comerciantes, que lo que hacen es encarecer el producto y que no venga de la mejor calidad. Pero también a través de las tablets necesitamos, para que llegue a los sitios más lejanos de nuestro querido Perú, el internet satelital. Capacitaremos a los médicos, daremos una enseñanza de calidad en los 3 niveles, en el nivel primario, secundario y universitario. Ahí Miguel Ángel Sixia Vázquez del Congreso es una propuesta que va a reflexionar en que faltan locales de universidad. Pero para Miguel Ángel Sixia Vázquez, todos los alumnos que terminan secundaria deben pasar a la universidad sin dar examen de ingreso. Y lógicamente tiene que venir una inversión de más universidades. Acá en nuestra región de Piura faltan universidades en diferentes provincias que merecen, para tener una juventud preparada profesionalmente, o de lo contrario, también debe haber inversión en los institutos, pero estos institutos que sean de calidad, que sean semejantes a los institutos Senati. Entonces, la educación tiene que mejorar, mayor presupuesto, capacitación de todo el profesorado, y siendo justos también con ellos, con maestros y profesores, a pagar lo que ellos merecen, a reconocerles su sueldo como lo merecen. Hay una deuda que están reclamando todo el magisteriado por una preparación de clases. Si nosotros somos pro familia, no podremos ser injustos a un derecho ganado que tienen estos maestros y profesores. Me parece muy bien. Realmente la educación, educar a la población, a los niños, a los jóvenes, es educar a los ciudadanos del mañana, a tener las nuevas autoridades, personas que van a sacar el subdesarrollo, a contribuir con su trabajo, sus experiencias, sus conocimientos. Me parece interesante lo que acaba de mencionar. Y siempre en el tema de educación le comento, estamos en un tiempo donde la gente dice cada cosa más desfachatada que la otra. Por ejemplo, estamos en el tema del famoso lenguaje inclusivo. Usted debe tener conocimiento que mucho se exige, incluso hasta a los funcionarios, se les está exigiendo ahora a los profesores, a los docentes, incluso de nivel inicial, que digan los niños, las niñas y les niñes. Hago énfasis porque realmente están insertando una nueva palabra que no existe en la Real Academia, no está acreditada, no es una palabra que corresponde a nuestro idioma. Sin embargo, existen ONGs, existen colectivos, existen youtubers, existe mucha gente mediática que está haciendo una campaña para que se impulse el lenguaje inclusivo, que no es otra cosa sino que la distorsión del lenguaje castellano o del idioma castellano. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? Bueno, no podemos permitir, pues, que nuestro lindo castellano sea maltratado con estos términos lingüísticos que mayormente degeneran nuestro idioma, que es uno de los mejores, el idioma castellano practicado de la mejor manera acá en Perú, todo Sudamérica, ¿no? Con excepción de Brasil, pero potencialmente un idioma para el mundo. Tenemos que llevarlo de la mejor manera y que no se distorsione con estas innovaciones, con estos maltratos que quieren hacer a nuestro rico idioma castellano, ¿no? Completamente en desacuerdo, sabremos promulgar que se respete tal como es nuestra lengua, nuestro idioma castellano. Ok, ¿y usted estaría
disposición, usted se comprometería a integrar, de ser elegido congresista, se compromete a integrar no solamente con su bancada, partido político, porque vemos que tiene una línea bastante contundente, bastante consecuente, firme, sino también con alianzas con otras bancadas afines para hacer un bloque, para hacer un frente y defender a la familia? ¿Cuál es su respuesta? Sí, completamente comprometido. Por la familia doy mi vida. Yo creo que del Congreso, con todos, tenemos que hacer ya un Congreso decente. Tendremos que hacer un Congreso honesto. Tenemos que hacer un Congreso ejemplar. Tendremos que hacer un Congreso en que todos venimos de una familia y todos nos debemos a una familia, y lo primero que tenemos que preocuparnos es por las familias que menos tienen. Tenemos que hacer un gobierno para que, como lo ha propuesto Rafael López Aliaga, acabar con el hambre en las familias, hacer el cero hambre, pues el programa de cero hambre, que de la mejor manera, gracias al voluntariado de los jóvenes, va a llegar los alimentos a las familias que no los tienen. Eso es una preocupación de Renovación Popular, de cumplirlo inmediatamente. Al asumir el gobierno Rafael López Aliaga, al asumir el gobierno Renovación Popular, y desde congresista, gracias al amigo elector, el día 11 de abril marque la R de Renovación Popular y escriba el número 1. A mí no me gustan las injusticias, seré siempre justo, veré por las familias peruanas en que siempre tengan la oportunidad de un trabajo, la oportunidad de surgir desde la educación, la oportunidad de ser bien atendidos en su salud, la oportunidad de tener y estar seguro en las calles, reforzando todo el sistema de seguridad ciudadana y llevando adelante a nuestro Perú, para un Perú con futuro para nuestros hijos. Muy bien, señor Miguel Ángel, el tiempo ha ido volando rapidísimo, ya nos ha ganado el tiempo. Algunas palabras finales, diríjase por favor a toda la población que le está mirando en este momento, de manera especial a nuestros compatriotas de la región Piura, al cual usted está candidateando con el número 1 por Renovación Popular. ¿Qué palabra les dijera? ¿Cuál sería su mensaje? Adelante. Me da la oportunidad de decirle y de repetir lo que dijo Rafael López Aliaga. Él vino a Piura y descubrió a Dios. Todo piurano lo ha escuchado, todo piurano de buen corazón, todo piurano que ama a su familia y que quiere una gran región de Piura. Piura se merece todo, no merece como está. Piura tiene riqueza en agricultura, tiene riqueza en pesca, tiene petróleo, tiene turismo, tiene una buena gastronomía, tiene muy buenos sitios para impulsar el turismo. En Piura estudió Rafael López Aliaga, salió como un alumno con excelencia y de ahí fue a comenzar su carrera empresarial, de la cual hoy ha hecho de todas sus empresas el distinguido gran empresario. Confiemos en Rafael López Aliaga, confiemos en Renovación Popular, que así acabaremos con la corrupción. Es un mal que por años en nuestro querido Perú nos ha atraído, nos han robado tanto que nos han privado de tener buenos hospitales, buenos colegios, buenas carreteras. En Miguel Ángel Sixia Vázquez, dame tu voto, amigo elector, amigo paisano, en el recuerdo y en la memoria de Miguel II Sixia Vázquez, quien fue el fundador de CIBA. CIBA, la empresa piurana que da oportunidad a 3,000 trabajadores y que nos dejó una linda canción que todo piurano cantamos, que es como nuestro himno y que nos emocionamos al cantar.
nuestro querido Rosal Viviente. Por eso, eterno calor de Piura, recuerden, el día 11 de abril, marcar la R de Renovación Popular y escribir el número 1 al Congreso. Miguel Ángel Sixia Vázquez te va a representar de la mejor manera. Los quiero a todos. Gracias por la oportunidad que me han dado para dirigirme a través de ustedes a todas nuestras queridas familias, a todos nuestros queridos jóvenes de acá de esta región de Piura. Un abrazo a todos. Los amo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Miguel Ángel, muy agradecido. Igual ustedes, amigos, ya lo acaban de escuchar, él es el candidato por Renovación Popular para la región Piura, se presenta con el número 1, el señor Miguel Ángel Sixia. Es un excelente candidato, realmente, por favor, analícenlo, evalúenlo. Cada palabra que ha dicho está muy interesante, bastante prometedor, pero ya depende del pueblo piurano, en este caso, tomar la mejor decisión. Esperemos que así sea. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Continuamos con otra edición en la siguiente secuencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. El idioma español contempla solo dos géneros, femenino y masculino. Sin embargo, el lenguaje inclusivo nos quiere imponer el uso de un tercer género que no existe y no está permitido por la Real Academia de la Lengua Española. Solo existe peruanos para referirse en un mismo auditorio a hombres y mujeres. No es peruanos, peruanas y todes, todos y todes. Así estamos desconstruyendo el idioma español. Por eso nosotros como peruanos que amamos nuestro idioma español y sabemos que está reconocido por la Constitución Política del Perú, no debemos permitir el uso del lenguaje inclusivo. No al lenguaje inclusivo. ¿Cómo están, queridos amigos? Continuamos con el segmento, con el segundo segmento. Ahora vamos a entrevistar al señor Alejandro Muñante. Él está por el partido Renovación Popular con el número 11. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él, de conocerlo, saber su trayectoria y lo más importante, las propuestas que está trayendo para este Congreso 2021. Buenas noches, señor Alejandro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar aquí, dirigirme a su lindo público, aquí para poder responder las preguntas y hacer conocer mis propuestas. Muy bien, la primera pregunta que le hacemos siempre a todos los candidatos que nos visitan es que se presenten y digan qué estudios tienen, qué experiencia tienen, si han incursionado antes en política o no, y sobre todo, lo más importante, las propuestas. La gente necesita saber, necesita escuchar qué ofrecen los candidatos, cuáles son las propuestas como candidato y como partido político, que también es importante. Sí, bueno, soy Alejandro Muñante, soy abogado de profesión. Estoy casado, tengo una hermosa niña de 5 años. Me he desempeñado, ¿no?, como abogado litigante de manera independiente siempre, pero también he tenido la oportunidad de servir a mi país en el Congreso de la República. Fui asesor de la Comisión de Educación del Congreso de la República, en donde tuvimos, ¿no?, la responsabilidad de investigar los textos escolares, ¿no?, cuando ocurrió esto, ¿no?, de los links con contenido sexual inapropiado en los libros de segundo, tercer grado de secundaria en el año 2018, ¿no? Esto conllevó a la creación de una comisión investigadora, del cual estuve y fui parte, ¿no? Y pudimos elaborar un informe bastante detallado de las responsabilidades funcionales, ¿no?, de los funcionarios y del daño que se le había hecho a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Durante estos últimos años he sido activista en defensa de la vida, la familia, la libertad y la patria. Fundé la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM, que es una organización de abogados cristianos que hemos venido pues batallando contra la ideología de género, hemos venido batallando contra esos proyectos de ley que pretenden pues, ¿no?, que en nuestro país se instaure la cultura de la muerte a través de la aprobación del aborto, la eutanasia y diversas
de agendas de corte progresista que han querido instaurarse en el Perú, pero que gracias a Dios hemos sabido combatir junto con otras organizaciones que también han puesto el hombro en esta lucha, ¿no? Entonces, si tengo algún reconocimiento en ese sentido, si la gente los sectores pro vida, pro familia me reconocen, justamente es por esa labor que se ha venido emprendiendo, ¿no?, de manera desinteresada en favor de nuestros derechos, de nuestros principios y de nuestra libertad. Muy interesante. Sería importante que por favor nos des una especie de detalle, un resumen de la actividad que tuviste referente a la currícula escolar. Fue todo un tema, se armó todo un barullo, la gente salió a las calles, la gente, los padres de familia se dieron cuenta de muchas cosas que desconocían, que estaban haciendo a sus espaldas. Cuéntanos, por favor, ya que tú eres uno de los protagonistas, ¿cómo fue esa historia y en qué situación quedó? Sí, mira, en el año 2016 se instaura formalmente el enfoque de género, entiéndase, ideología de género, en el Currículo Nacional de Educación. Pero cuando fui parte de la comisión investigadora y pudimos revisar los textos desde el año 2012, desde la gestión de la exministra de Educación, la señora Patricia Salas, pudimos darnos cuenta realmente que este enfoque ya venía aplicándose, ¿no?, de manera soslayada desde muchos años atrás, solo que ya de manera formal se estableció en el currículo del año 2016, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema que esto ha ocasionado? Y es que el Estado, ¿no?, se ha arrogado la facultad de poder imponer a los estudiantes, ¿no?, de todo el Perú una cosmovisión particular de la sexualidad humana, una cosmovisión que muchos de los padres de familia no compartimos, razón por la cual, como bien dices, se conllevó a innumerables marchas, ¿no?, marchas multitudinarias que reclamando el derecho y el respeto, ¿no?, del derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Esto realmente fue ignorado por mucho tiempo por el Estado, queriendo pues en ese afán, ¿no?, de seguir imponiendo un molde ideológico a nuestros hijos. Esto conllevó justamente a que mi persona, junto con otros abogados, también pro vida, pro familia, cristianos, fundemos la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, y durante estos años, ¿no?, hemos venido justamente apoyando a colectivos y hablando directamente con algunos congresistas cuando de explicarles mucho más, ¿no?, sobre el enfoque de género y la ideología que ésta trae consigo. Y es que el enfoque de género esconde una narrativa bastante ideológica, anticientífica, porque nos dice, ¿no?, que el sexo puede diferir del género y que el género se construye culturalmente, que lo que entendemos como masculino o femenino no se deriva del sexo de las personas, o sea, no tiene nada de natural, sino que ésta se construye social y culturalmente. Hay un desarraigo completo, ¿no es cierto?, de los factores biológicos que contribuyen al desarrollo de la sexualidad humana, y esto lo hace pues un enfoque ideológico, una cosmovisión particular, que quizás hayan personas que estén muy de acuerdo con esto, pero que un gran sector de la población no está de acuerdo porque colisiona directamente con su derecho a formar a sus hijos, ¿no?, conforme a sus convicciones y creencias. Y eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo. No hemos solicitado que se nos brinde un privilegio, no estamos yendo en contra de una comunidad determinada, sino estamos simplemente exigiendo el respeto, ¿no?, irresoluto de nuestro derecho a formar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y nuestras creencias. Alejandro, entonces sería correcto afirmar que los padres no fueron consultados referente a la currícula escolar, se hicieron cosas a espaldas de manera inconsulta con los padres. ¿Cuál es tu apreciación? Así es, efectivamente, nunca se consultó a los padres de familia la aplicación, la incorporación de este enfoque en el Currículo Nacional de Educación. Tal es así que cuando esto se llevó en un juicio, ¿no?, cuando se demandó justamente
la aplicación del enfoque de género en el currículo escolar, los defensores, ¿no?, los procuradores del Ministerio de Educación no supieron jamás probar, no pudieron hacerlo, ¿no?, que habían consultado a los padres de familia. Y es que eso es una obligación que tiene el Estado y sobre todo el Ministerio de Educación de hacerlo, porque está contemplado en la Ley General de Educación la consulta a los padres de familia, ¿no?, para la elaboración de cualquier política educativa. Eso es una ley. O sea, ellos no pudieron haberse pasado por encima de la ley. Sin embargo, lo hicieron apelando a la rectoría de la educación, ¿no? Y eso es lo que nosotros se pudo demostrar, pero que lamentablemente la Corte Suprema en última instancia avaló la incorporación de este enfoque. No se consultó jamás, y prueba de ello es que cuando se dieron a conocer estos links, ¿no?, con contenido sexual inapropiado, ningún padre de familia sabía de la existencia de estos links, ¿no? De tal manera que cuando se dio a conocer fue todo un escándalo, ¿no? Recordemos a la ex ministra de Educación, hoy candidata a vicepresidente por el Partido Morado, la señora Flor Pablo, que había dicho que esto se trataba de un error y que bueno, terminó pidiendo disculpas, ¿no es cierto? Y luego vemos también que el presidente Vizcarra, el expresidente, también había dicho que se trataba de un error y que iban a castigar a los responsables. Hasta el día de hoy no hay nadie que haya pagado por eso y bueno, y todos nos dimos cuenta pues que una educación sexual que está a espaldas de los padres de familia puede ser, qué duda cabe, bastante nociva, ¿no? Sí, efectivamente, recuerdo con claridad que la ministra de entonces, candidata de ahora del Partido Morado, decía que solamente se tenía que borrar con un plumón y no reconocía culpa alguna, y efectivamente hasta el día de hoy no hay sanciones, no hay responsables, parece que no pasó nada, borrón y cuenta nueva, y no es así, las cosas no se pueden quedar así al aire. Esperemos que eso llegue hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias. Ahora estamos 2021. ¿Qué tendría que haber? ¿Qué tendría que pasar de repente en el Congreso o de repente una iniciativa ciudadana para volver a tocar el tema? ¿Es posible? ¿No es posible? Y de llegar tú al Congreso, ¿tienes alguna iniciativa legislativa para este tema? Lo primero que nosotros tenemos que hacer y al cual tenemos que enfocarnos es a la erradicación de la ideología de género del sector de educación, porque de nada sirve, ¿no?, borrar un link con plumón o lo que fuese, ¿no?, si todavía en la cabeza del monstruo está ahí metido, ¿no?, en el sistema educativo, porque de todas maneras se va a manifestar en cualquier otro texto, ¿no?, porque así son, así es esta ideología, ¿no?, mientras ellos van avanzando hasta que uno se lo permita, ¿no? Si a alguien pues, le pone el faro, igual se las arreglan para seguir avanzando por otros lados, ¿no? Entonces, no sería correcto simplemente enfocarnos en un link. Lo que hay que ver es que esto obedece a un plan sistemático, ¿no?, de adoctrinamiento, de hipersexualización de los niños desde muy temprana edad. Entonces, lo que hay que hacer es erradicar completamente la ideología de género del sector educación. En tanto que logremos eso, y yo estoy seguro que en un futuro gobierno de Renovación Popular y con una bancada fuerte de Renovación Popular, esto será posible, pero en tanto que logremos eso, lo que yo estoy proponiendo dentro de las propuestas, ¿no?, valga la redundancia, que estoy llevando al Congreso de la República, es la ley del PIN parental, ¿no?, que es una herramienta legal para que cada padre de familia de manera particular pueda defender la educación de sus hijos. Y es que recordemos que, como ya lo había mencionado, la ideología de género está como que validada, ¿no es cierto?, por una resolución suprema. Así que lo que nos queda a los padres de familia, en tanto que se erradica completamente desde el Poder Ejecutivo y Legislativo este tipo de enfoque, es batallar de manera particular con una ley que les va a permitir a cada padre de familia vetar, ¿no?, los contenidos educativos considerados intrusivos, ¿no?, y que colisionen contra su derecho a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Eso es lo que yo he denominado la ley del PIN parental, que tomo como ejemplo lo que ya se ha aprobado en Murcia, en España, ¿no?, lo que se ha aprobado en Nuevo León, en México,
¿no? Donde los padres, pues ejerciendo su derecho, ¿no? Materializando su derecho, pueden decirle al colegio de sus hijos, mira, sobre este contenido de diversidad sexual, de feminismo, sobre este contenido de conducta sexual, sobre ese contenido, yo, papá, no autorizo a que ustedes le enseñen eso a mis hijos. No estoy hablando de vetar contenidos de matemática, física, química, o la propia educación sexual. Nosotros creemos que una educación sexual con valores, una educación sexual con arraigo científico, sí es posible, ¿no? Que se enseñe a los chicos para que ellos puedan también saber defenderse frente al abuso. Pero yo me estoy refiriendo específicamente a esa educación sexual tergiversada, a esa hipersexualización, a esa orientación de nuestros chicos hacia conductas sexuales consideradas pues inmorales por los padres de familia. Sobre esos contenidos es que nosotros los padres de familia tenemos que estar alertas, y para eso les quiero dar una ley para que puedan hacer uso de esa herramienta y vetar y prohibir que a sus hijos los adoctrinen de esa manera. Sería de gran ayuda realmente para todos los padres de familia, porque definitivamente no estamos de acuerdo que estén educando a nuestros hijos de manera tendenciosa, de manera que dista mucho con nuestras creencias, con nuestros principios, nuestros valores. La formación viene de casa, ya los padres les enseñan virtudes, valores, principios, les enseñan, ya les dirán progresivamente el tema de sexualidad de acuerdo a la edad, y los papás sabrán cómo enseñar a sus hijos, y no es posible que en el colegio les están adoctrinando con páginas pornográficas, con contenidos no acordes a la edad. Eso de verdad todos estamos repudiando ese hecho, y te felicitamos por esa iniciativa. Ahora sería importante hacer un llamado a los padres de familia que los chicos están estudiando desde casa para hacer el seguimiento, qué es lo que dice el profesor o la profesora, cómo desarrollan los temas, porque le están metiendo mucho lenguaje inclusivo, le están metiendo muchas cosas con sesgo ideológico, con cosas que los pueden confundir o los pueden perturbar. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, mira, hay que exigir el respeto de la constitución política a esos profesores, a esos maestros, ¿no es cierto? Porque, a ver, lo que corresponde al Ministerio de Educación, según la constitución política del Perú en su artículo 13, es que se le enseña a nuestros chicos conocimientos científicos, cívicos, éticos, ¿no? Académicos, no a que se les enseñe una educación moral. La moral está reservada para los padres de familia, ¿no es cierto? Entonces, que se les enseñe lenguaje inclusivo, por ejemplo, sabiendo que la RAE, que es la organización por antonomasia, que es la que no nos define cómo se debe usar nuestro lenguaje, ha rechazado ya en varias oportunidades el lenguaje inclusivo. Entonces, que se les enseñe eso es pues ir en contra de los conocimientos científicos, y por tanto es una clara contravención contra la misma constitución política del Perú, porque se está enseñando conocimientos anticientíficos que obedecen enteramente a una moda ideológica, ¿no? O sea, jamás vamos a permitir, por ejemplo, que a nuestros hijos se les enseñe con lenguaje comunista, marxista, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de proletariado, de burguesía, de plusvalía, esos son términos comunistas, ¿no? Entonces, si no vamos a permitir eso, tampoco permitamos que se les enseñe lenguaje inclusivo que deviene, pues, de las ideologías feministas. O sea, el colegio no está para enseñarle a nuestros chicos ideologías. Lo que el colegio está es para enseñarle conocimientos científicos. No, nosotros los papás y las mamás no mandamos a nuestros hijos a que los adoctrinen, ¿no? Para eso no estamos pagando nuestros impuestos, para eso no estamos pagando una pensión, ¿no? Estamos pagando para que se les instruya sobre conocimientos académicos. Y eso es lo que nosotros siempre debemos estar alertas. Los papás tienen una función importante en ese sentido, porque ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Con estos links, cuando los papás pues nos hemos, digamos, desorientado, ¿no? Nos hemos sustraído de la educación de nuestros hijos, y mira lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos, y ahora que nuestros chicos están a nuestro lado aprendiendo sus conocimientos a través de la educación virtual, también hay que estar alertas, porque la ideología de género se camufla muy bien y nosotros tenemos que saber detectarla.
Así es, y eso está aplicado de manera transversal. Quiere decir que en todas las asignaturas, matemática, biología, historia, todas las materias, todas las asignaturas están con ese contenido. Y Así realmente es es. bastante perverso. Y atención, padres de familia, muchísimo con cuidado con qué tipo de educación están recibiendo sus hijos en su casa. Ahora entremos a otro tema, la famosa ley de género o conocida como ley trans. Nos gustaría saber bastante tu opinión, tu análisis. ¿Qué opinas al respecto, considerando que tú eres abogado y puedes ilustrar más el tema? Te escuchamos. Sí, claro que sí. Mira, nuestra Constitución no ampara el abuso del derecho. Cualquier ley que represente el abuso del derecho deviene en inconstitucional. La ley trans es una ley inconstitucional porque ampara el abuso del derecho. ¿Y cómo es esto? A ver, que una persona tenga una autopercepción determinada, se sienta pues mujer, que un hombre se sienta mujer o que un hombre se sienta pues un perro, un gato, o se sienta pues de otro planeta, qué sé yo, las personas pueden autopercibirse como quieren, ¿no? Total, es su libertad de hacerlo. Pero si yo obligo al resto a que también me autoperciba como yo me autopercibo, entonces estoy cometiendo un abuso de mi derecho, ¿no? O sea, todos tenemos derecho al libre desarrollo y bienestar. Lo que no tenemos derecho es que, apelando a ese derecho, prácticamente destruyamos el derecho y la libertad de terceros. Eso se llama abuso del derecho. Entonces, si un hombre se siente una niña de 8 años, yo no tengo por qué acatar eso, ¿no? Porque yo tengo mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y a la libertad de religión. Entonces, si para mí eso es un absurdo, eso es una mentira, no me pueden hacer a mí cómplice y mucho menos, ¿no?, sancionarme con o amenazarme con una denuncia penal por discriminación, por no obedecer esos delirios, pues. Entonces, esa ley trans está viciada estructuralmente, es una ley inconstitucional porque es una ley totalitaria que busca abolir el derecho y la libertad de terceros, ¿no? Como digo, cada quien puede sentirse como quiera, ¿no? Lo que no puede es obligar al resto a que lo trate como él quiera. Además, es una norma que contraviene la seguridad jurídica del Estado, ¿no? Porque imagínense pues la inestabilidad que eso va a ocasionar, porque cuando se habla de identidad de género, estamos aceptando pues que esto pueda, digamos, proteger todos los géneros que se les ocurra pues a esta gente, ¿no? Ya un funcionario de la ONU habló más de 112 géneros. Yo creo que si el género se construye como dicen ellos, pues no habría un número determinado, habría un sinfín de géneros, pues. Entonces imagínense ustedes tener que tutelar por una ley estos géneros y entonces allí encontramos, por ejemplo, al género fluido. ¿Qué cosa es el género fluido? Es aquella persona que un día se levanta sintiéndose mujer y al otro día se levanta sintiéndose hombre. Imagínense ustedes ese grado de inestabilidad jurídica, ¿no? Hay leyes, hay políticas públicas que se realizan o se crean en base al sexo de las personas, ¿no? Imagínense ustedes este tambalache pues, que se va a ocasionar por personas que un día son mujeres y otro día son hombres. Entonces, allí hay que tomar las cosas bastante en serio. No se trata simplemente de seguir las modas de otros países, ¿no? Y destruir nuestro país, destruir nuestra identidad. Adicionalmente a eso, hay que ver también que esta norma, de una u otra manera, es progresiva. Es decir, que también está apuntando a los chicos, ¿no? Si bien es cierto el predictamen que se ha aprobado en nuestro Congreso no menciona a los niños, el proyecto de ley sí lo hacía, ¿no? Pero tengo entendido que el predictamen ya prácticamente ha sacado el tema de los niños, pero no podemos confiarnos en que esto se va a quedar así. O sea, en medio del pleno del Congreso podrían solicitar la adición
de que también a los niños se les incorpore en esta norma, así como está ocurriendo en Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile, un chico de 14 años puede demandar a sus padres si no están de acuerdo con su cambio de sexo, ¿no? Es decir, un juez, un tercero, va a decidir sobre la vida de un chico. Ese es un atentado directo contra la patria potestad de los padres de familia. Eso es lo peligroso de esta ley y que, por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible para que este tipo de normas jamás vean la luz en nuestro país. Sí, definitivamente ese proyecto de ley contempla que los chicos pueden buscar a un tutor a que le autorice, incluso se pueden mutilar si así lo desean, un genital que está sano. Entonces, porque es una autopercepción o que el chico esté confundido o esté atravesando un tema de disforia. También se está contemplando lo que es la hormonización. Realmente es una ley que no tiene ni pies ni cabezas, no tiene razón de ser en un país donde la gente se está muriendo todos los días por el tema del COVID, donde hay dolor, hay desgracias, hay muerte, el país está desangrando, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que vive del día a día, se está muriendo de hambre literalmente, y cómo es posible que los partidos predominantemente de izquierdas, las izquierdas, a espaldas del pueblo estén avanzando por su lado en la ley de la unión civil, la ley del aborto, la ley trans. Entonces eso no es posible. Esperamos ahora que cuando llegue al pleno del Congreso, realmente este proyecto se archive porque no tiene razón de ser. El pueblo peruano es un pueblo con tradiciones, con valores, con principios, y estoy segura que en su mayoría no estamos de acuerdo con ese tipo de leyes. Entrando al tema, por ejemplo, de la unión civil, ¿qué nos podrías decir? Arguméntanos, fundamentanos, porque hay muchas personas que se confunden entre unión civil, unión patrimonial y matrimonio civil. Sería importante que determines cada uno de ellos en su justa dimensión para que la gente se dé cuenta y sepa en qué consiste verdaderamente la unión civil. Sí, mira, la unión civil, que es algo que ya los propios progresistas y los izquierdistas ya no quieren, ¿no? Porque ahora ellos ya están, digamos, alentando el matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era la unión civil? Era un matrimonio encubierto donde digamos, se creaba un nuevo estado civil, ¿no es cierto? O sea, de una otra manera se estaba entrometiendo con el derecho de familia. Y es que la unión civil estaba dirigida enteramente a las parejas homosexuales. Y yo veo en eso un gran problema porque se está alentando a la discriminación por razón de sexo y por razón de orientación sexual, que es justamente algo contra la que ellos dicen luchar, ¿no? Porque, a ver, ninguna ley en nuestro país puede dirigirse a un determinado grupito de personas. Las leyes son generales, ¿no? Y si vamos a tomar en consideración, digamos, la actividad sexual, los gustos o las preferencias sexuales de las personas para darles una ley especial, entonces estamos discriminando al resto y por tanto sería una ley completamente discriminatoria, porque hay personas que sin tener un vínculo sexual, una relación homosexual o lo que fuese, pues también viven juntos, ¿no? También quisieran heredar a la persona con quien ellos viven. También quisieran que esa persona que es de su absoluta confianza los vaya a visitar al hospital en el caso de que caigan enfermos, ¿no es cierto? Entonces, una ley no puede beneficiar a un determinado grupo de personas por una consideración o por una condición específica. Entonces, ahí es donde entra lo que se llama la unión patrimonial o el acuerdo patrimonial, que a mi juicio sería mucho más inclusiva, ¿no es cierto? Porque allí sí estarían contemplados todo tipo de personas, sin importar si tienen o no tienen una relación homosexual, y no se estaría tocando para nada el derecho de familia, porque allí simplemente se modificaría, por ejemplo, ciertas normas del Código Civil, como el Código el Libro de los Derechos Reales, los derechos de sucesiones, ¿no es cierto? El derecho de personas en cuanto a la representación. Entonces, no necesitamos alterar el derecho de familia para poder, digamos, darles a ciertas personas, ¿no? Algunas facultades para que, digamos, puedan heredar, para que puedan
darles su patrimonio o para que los puedan visitar en los hospitales, ¿no es cierto? No necesitamos crear un nuevo estado civil. Y eso es lo que pretende pues la unión civil. El matrimonio homosexual ya es un tema mucho más complejo, ¿no? Ya es un tema de estatus, ¿no? Que buscan el lobby LGTB para poder pasar como matrimonio aquello que no es matrimonio, pues. Cuando el Estado reconoce y promueve el matrimonio, no lo hace en función de un preferitismo por una determinada orientación sexual, y es lo que ellos nos dicen siempre, ¿no? Que el hecho de que no exista matrimonio homosexual es una discriminación por orientación sexual. ¿Quién les ha dicho que el matrimonio se funda en la orientación sexual de los contrayentes? Absolutamente falso, ¿no? El matrimonio no se funda sobre la orientación sexual de los creyentes y tampoco se funda en los sentimientos, ¿no? Porque cuando el registrador civil nos casa, no nos pregunta si amamos o no amamos a la pareja, simplemente nos pregunta si es que está de acuerdo usted, si es su voluntad casarse, ¿no es cierto? Porque ninguna ley debería basarse sobre los sentimientos, pues si nosotros creamos leyes que se basen sobre sentimientos, entonces estamos entrando en un estado totalitario, ¿no? Que se mete en la vida privada de las personas y eso no lo podemos permitir. Entonces, el Estado cuando protege y promueve el matrimonio entre un hombre y una mujer, no lo hace, repito, en base a su orientación o a su sexo, sino en base a la función pública que esto representa, y es que solamente la unión entre un hombre y una mujer tienen la potencialidad de poder crear prole, o sea, los hijos, ¿no es cierto? Y los hijos son los que garantizan la subsistencia del Estado, garantizan la creación de nuevos ciudadanos. Entonces, el Estado lo protege, ¿no? Les brinda una cobertura especial, porque justamente como de ellos vienen los niños, entonces el Estado tiene que proteger a esos niños. Por eso existen las demandas de alimentos, por ejemplo, ante el abandono de un padre, ¿no es cierto? Entonces, existe una razón de ser, hay un fin público que proteger. Pero la unión entre un hombre y otro hombre, ¿qué frutos, ¿no? ¿Qué le puede ser beneficioso al Estado? Ninguno, más que simplemente que estas personas pues desarrollan su libre sexualidad como quieren, ¿no es cierto? Entonces son relaciones infecundas que el Estado no tendría por qué regular, porque si las regula sería meterse en las vidas privadas de las personas. Entonces, el matrimonio, tal como lo conocemos, como la unión entre un hombre y una mujer, obedece a un fin público, es una institución natural que no lo ha creado el Estado, simplemente el Estado lo ha reconocido, ¿no? Y como tal no tiene ninguna facultad de alterarlo, modificarlo o suprimirlo a gusto y placer de agendas ideológicas. Muy bien, ¿y qué podrías decir tú? Siempre se escucha que el grupo de homosexuales, por ejemplo, dicen, nos están discriminando, es mi derecho, yo también quiero unión civil, por un lado. Después, aquella persona que está en contra de esos anhelos o gustos, porque eso no se puede legislar en base a gustos o caprichos o sentimientos, entonces dicen, tú eres homofóbico, tú eres retrógrada, tú eres fundamentalista. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué les dirías a aquellas personas que afirman aquello? Bueno, es que, como comentaba, ninguna ley se basa sobre los sentimientos. No podemos legislar sobre sentimientos. Y cuando ellos dicen, amor es amor, déjenos amar, no, está bien, o sea, nadie les quita ese derecho, ¿no? Lo que no pueden hacer es, en base a subjetivismos, ¿no? Tratar de modificar una institución como la del matrimonio. Y es que el matrimonio, hay que dejarlo en claro, no es un derecho. El matrimonio es una institución. El Tribunal Constitucional del Perú claramente lo ha señalado en una sentencia, que el matrimonio no es un derecho, es una institución. Y como institución tiene requisitos, tiene presupuestos para poder acceder a él, ¿no es cierto? Uno de los requisitos es que las personas sean de diferente sexo, justamente para poder lograr ¿no? la creación de nuevos ciudadanos. Y segundo, ¿no? Que sean pues personas solteras, ¿no es cierto?, mayores de edad,
y de allí los demás requisitos que se nos pide. Una institución similar, por ejemplo, es la patria potestad. La patria potestad también es una institución, pero ¿acaso yo, siendo soltero y sin hijos, podría pedir mi derecho a la patria potestad? Por supuesto que no. Para eso primero tengo que tener hijos, ¿no es cierto? O sea, hay requisitos, hay presupuestos. Entonces, igual es el matrimonio. Entonces, no estamos legislando sobre gustos, sobre sentimientos, sino sobre fines. Y el matrimonio, pues, cumple definitivamente un fin público. Muy bien, ya quedó bastante claro el tema. Estoy segura quienes nos están escuchando ya tienen las ideas más claras. Ahora entremos al tema del aborto. Hay muchos candidatos, los he escuchado decir, que solamente reconocen a un feto o un ser humano en formación después de las 12 semanas. Quiere decir que de las 12 semanas hacia abajo no existe, es un fantasma, son células. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Bueno, siempre ha existido esa discusión, ¿no? De cuándo empieza la vida. Hay como esa candidata que dijo las 12 semanas, o sea, ellas imponen, ¿no? Arbitrariamente, según su propia concepción de vida, desde cuándo inicia la vida, ¿no es cierto? Seguramente para esta candidata, un ser humano que tiene 10 semanas, 6 días y no sé, pues 23 horas, todavía no es ser humano, ¿no? Ya cumple la hora de la 14 semana, ya es humano por arte de magia, ¿no es cierto? Es absurdo este tipo de razonamiento, de argumentos, porque ya la biología claramente nos ha demostrado en muchas ocasiones que la vida del ser humano empieza desde la concepción. Y por si fuera esto poco, ya existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también nos habla que la vida humana empieza en la concepción, aunque claro, en esa sentencia hace una diferencia entre anidación y fertilización, pero todo estaría dentro del conjunto llamado concepción, ¿no? Entonces, ya está dicho, ¿no? O sea, a nivel jurídico y científico, ese es un tema ya resuelto. Que estas personas vengan a decirnos ahora, no, que la vida humana empieza cuando ellos lo deciden, ¿no es cierto? Entonces prácticamente sería propalar una falsedad y están aplicando simplemente uno de los principios del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, ¿no? Que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ellos están haciendo, decir que el feto, no el embrión, que tiene menos de determinada semana, no es ser humano, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de criterio científico ni nada por el estilo. Habría que empezar a desbaratar esos argumentos enseñando un poco de embriología, ¿no? Sabiendo de que los seres humanos, pues desde el momento de la concepción, ya tienen un ADN único e irrepetible, ¿no es cierto? Que ya les da la calidad de ser seres humanos. La Declaración Universal del Genoma Humano claramente señala en su artículo primero que nuestra dignidad de seres humanos radica en el genoma humano. Es decir, no radica en que yo tenga una determinada formación establecida, no radica en que yo sea rico o pobre, no radica en la cantidad de semanas que tengo vivo, sino radica en mi genoma. ¿Y cuando un ser humano ya tiene un genoma? Pues desde el día de la concepción. Allí cuando se unen los gametos femenino y masculino, ya hay un código único, ¿no? Que es único y repetible y que lo va a acompañar durante el resto de su vida. Entonces, eso es embriología básica, ¿no? Esos derechos humanos básicos. Sin embargo, pues estas personas ahora pues deciden, ¿no es cierto?, cuándo un ser humano es humano y deciden que una persona puede matar a un ser humano según su gusto y complacencia. Esto ya se vio hace años atrás cuando existían pues los regímenes totalitarios, ¿no? Donde se hablaba de vidas indignas de ser vividas, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica, el mismo razonamiento se está aplicando hoy en día. Y para colmo, a nosotros nos dicen los retrógradas, ¿no es cierto? Cuando son ellos los que están aplicando pensamientos retrógradas
de regímenes que prácticamente hoy ya no existen. Así es. ¿Y qué nos puedes decir a aquellas personas, algunas mujeres feministas, algunos colectivos, algunas ONGs abortistas que dicen que el abortar es un derecho de la mujer, que no se metan con su cuerpo, que la mujer decide, es su cuerpo y verá si aborta o no? ¿Qué les podrías decir a aquellas personas? Que es una falsedad que el aborto sea un derecho. A ver, yo no encuentro en ninguna parte de la Constitución, ¿no?, o de algún tratado internacional de derechos humanos que el Perú es signatario, que existe el derecho a abortar. No encuentro. Si alguien lo encuentra, por favor que me avise. Lo que yo encuentro es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida. Entonces, el ejercicio legítimo de un derecho, ya, no puede traer consigo la abolición del derecho de un tercero. En este caso, el derecho a la vida del concebido. Entonces, no puede ser un derecho aquello que implica la abolición del derecho de un tercero. Entonces, el aborto jamás va a ser un derecho. Porque el aborto lo que trae es eso, ¿no? El aniquilamiento de la vida de un ser humano indefenso que no ha decidido, ¿no? Quien decide es un tercero. Entonces, aquí estamos prácticamente hablando de una ley que toleraría que la vida de un ser humano dependa de la decisión de otro ser humano. Y eso es totalitarismo, ¿no? Eso es relativizar completamente la vida del ser humano y no lo vamos a permitir. Ok, ¿y qué nos puedes decir respecto a la eutanasia? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Hace poco hubo un caso, un tema emblemático con una señora que solicitó, ¿no?, de la autorización para quitarse la vida, generó una serie de tumultos a la gente a favor, en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, la eutanasia pues está yendo en contra de nuestros principios, ¿no? De la defensa irresoluta de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Y es que la eutanasia lo que plantea es el homicidio legal, ¿no?, de ciertas personas asistido por el Estado. Y cuando es asistido por el Estado pues destina recursos públicos. ¿Y quiénes son los que generan esos recursos públicos? Nosotros, los ciudadanos, cuando pagamos nuestros impuestos. Entonces, de una u otra manera, se nos hace partícipes de este tipo de homicidios. Entonces, yo creo que nadie aquí podría avalar que nuestros impuestos se destinen a pagar eutanasias, ¿no es cierto?, o los propios abortos. Entonces, aquí realmente es una situación bastante compleja porque, claro, se apela a un caso bastante dramático, ¿no?, que podría generar cierta empatía con la población, pero lo que no reparan es que estas leyes son progresivas, ¿no? No solamente se va a quedar con un tema de decisión de una persona que lo puede hacer todavía, como el caso de la señora Ana Estrada, que ahora también ya decidió vivir, ¿no es cierto? Después que hizo todo su activismo en favor de la eutanasia, ya no quiere morir, pues, ¿no? Ya ahora sí quiere vivir, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, este tipo de normas en otros países ya se está aplicando con los casos de personas que están en coma y esas personas no han decidido nada, ¿no? Quienes deciden son los familiares, muchas veces motivados, si bien es cierto, por la piedad, pero otras veces motivados pues por intereses económicos, ¿no es cierto? Entonces, a eso, ¿no?, vamos a llegar con la aprobación de este tipo de normas, ¿no?, que se relativice la vida y que ya los seres humanos pues puedan decidir cuándo morir y que el Estado les asista a hacerlo, ¿no? Ahora, tampoco es que esta norma se va a quedar simplemente para las personas con enfermedades terminales. Y es que cuando se habla de eutanasia, se habla del derecho a morir dignamente, ¿no? Entonces, no está diciendo que solamente sea para este tipo de personas, es decir, una persona con depresión que no tiene ningún tipo de enfermedad terminal, pues apele al Estado para morir dignamente, ¿no es cierto? Entonces también estaríamos entrando a esos campos. O sea, que es una ley que es progresiva, pues que va a abarcar mucho más espacio de lo que estamos viendo en el Perú,
¿no? No solamente hay que ver el árbol, hay que ver el bosque y hay que ver las experiencias internacionales. Sí, definitivamente todo es de menos a más. Primero es un caso, luego otro, y la cosa se va degenerando. Realmente es preocupante y qué bueno saber tu posición. Alejandro, el tiempo nos está ganando, nos ha ganado. Algunas palabras finales, dedícate ese momento para dirigirte a los ciudadanos, las personas de Lima. Bueno, van a ver a nivel nacional, pero de manera especial a los de Lima, porque tú estás con el número 8, por el número 11, perdón, el número 11 de Renovación Popular por Lima Metropolitana. ¿Cuál sería tu mensaje para la población? Sí, agradezco una vez más la oportunidad. Yo quiero dirigirme acá a todos los cristianos, las personas que quieren pues seguir expresando su fe, su libre opinión, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de mordaza, que quieren seguir trasladando sus convicciones y creencias hacia sus hijos sin ningún tipo de obstáculo. Yo me quiero dirigir a ellos porque yo quiero ser de ellos su voz en el Congreso de la República, ¿no? Porque realmente estamos conscientes de que se nos viene una agenda totalitaria, se nos viene una arremetida ideológica contra el país, ¿no? Ayudado por la prensa, la gran prensa nacional, ¿no es cierto?, que es también de corte progresista y que jamás pues va a permitir que personas pro vida, pro familia, pues lleguen al poder. Pero para eso los tenemos a ustedes, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, para que puedan recomendar a sus amigos, a sus amistades. La prensa no nos va a recomendar a nosotros, porque nosotros estamos en contra de la dictadura que ellos defienden, la dictadura de género. Nosotros somos pro vida, pro familia, ¿no? Y necesitamos a la gente que también cree en estos valores y que los defiende. Necesitamos su apoyo, necesitamos que usted pase la voz, comparta con sus amigos de que hay una opción, ¿no es cierto?, el Partido Renovación Popular, y que también tiene a candidatos al Congreso de la República. El Congreso también es sumamente importante. Ya nos han demostrado en los últimos años cuán importante es un Congreso. Miren que en el Congreso se ha aplicado prácticamente la ley trans. En el Congreso se está queriendo aprobar el aborto. O sea, que todas estas cosas vienen desde el Congreso. Entonces, necesitamos asegurar, ¿no?, que tengamos allí nuestros representantes. Y yo quiero ser su representante. Quiero defender su derecho a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Quiero defender el derecho a la vida, a la familia. Y por favor, por eso les pido su apoyo y les pido que este 11, escriban el 11. Este 11 somos el 11, ¿sí? Marquen las 3R de Renovación Popular y escriban el 11. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que viva la vida. Muy bien, gracias Alejandro Muñante por tu participación, ha sido grato conocerte, hablar y que hayas tenido un espacio para exponer tus ideas, tus propuestas, tus pensamientos, tus planteamientos. Ha quedado bastante claro tus convicciones, ese deseo de defender a la vida, a la familia, por sobre todas las cosas. Te felicitamos enormemente. Ya saben, queridos amigos, lo acaban de escuchar, es un excelente candidato por Renovación Popular con el número 11 para Lima Metropolitana, el abogado Alejandro Muñante. Ok, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches.